Buenas tardes, amigos todos, a esta tercer taller de evolución y autoayuda. Hoy veremos más reglas. Además de las dos primeras que ya vimos el jueves pasado, veremos más reglas. Está el chat activado y puedo dar la bienvenida a Margot Rodríguez, que es la primera que aparece en el chat por hoy. Esperemos que hoy salga todo bien y no haya incidencias raras. Están ya 8 personas. Esperaremos 1 o 2 minutos. 2 minutos, según YouTube. Y comenzaremos. Entran de nuevo o entran. Sergio, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Alberto. Efectivamente, yo también me alegro mucho de verte por aquí. Todo parece que está bajo control. 10 asistentes y en un minuto empezamos. Hoy vamos a mandar mucha tarea, porque hay muchas cosas por hacer. Ahora, hay que ir despacio, no hay que correr. Damos la bienvenida a Susana Rentería. Hola, Susana. Y a Adela Cervera y a Miguel Ángel Medrano. Buenas tardes. Y vamos a empezar ya, porque son las 8. Para eso quitaré el chat. Bien, pues ya está. De manera que vamos a empezar con las reglas 3, 4, 5 y 6. Antes quiero hacer una advertencia para los que escuchan. Podemos tener la tendencia, y las buenas personas tenemos la tendencia, a considerarnos metro universal. Quiere decir que pensamos que las personas, los demás, son como nosotros. Y no es así. No son como nosotros. Hay una gran variación. Hay muchas diferencias. Y esto, el pensar que son como nosotros, no nos ayuda a tratar con ellos. De forma que no somos metro universal, no se tome el oyente por metro universal, ni tome su hogar, el que fue hogar de sus padres, allá donde se crió y se educó, ni tome ese hogar como hogar universal, porque ha habido muchos sitios, casi todos, la mayor parte, que eran diferentes al hogar que él tuvo. De forma que ni nosotros somos, cada uno, metro universal, ni nuestro hogar y nuestra educación y nuestros padres son metro universal. El próximo día veremos esto con más detalle. Y dicho esto, vamos a empezar con la regla número 3, que son, ya hemos dicho, las más fáciles. La regla número 3 dice: disfruta del presente y vívelo en plenitud. Disfruta del presente significa que te fijes en lo que tienes y te fijes en lo que no tienes. Pero tu atención es mejor que esté centrada en lo que tienes, en tus activos, en tus bienes, en tus dones. Y compara eso que tú tienes con otros humanos de otro continente, menos favorecidos que tú. Y verás que tú tienes mucho más que ellos. Tienes más que millones, que posiblemente que miles de millones de personas en la Tierra. Y entonces, date cuenta y agradece a quien quieras por lo que tienes. Y disfruta de ello. Disfruta de lo que tienes, porque no lo tendrás siempre. Y algunas personas que ahora tienes cerca tuya
que piensas que son para siempre, no son para siempre. Llegará un día en que desaparecerán. Y entonces te darás cuenta de lo que tenías y no te dabas cuenta cuando lo tenías. De forma que agradece por lo que tienes y haz feliz, haz agradable la estancia de las personas que tienes a tu lado, sobre todo de las generaciones superiores, y hazles pasarlo bien contigo. Agradéceles por lo que te han dado. Y no solo disfruta de lo que tienes y del presente, sino que vívelo en plenitud. Esto significa que hagas tus actos perfectos, no solo los del trabajo, no solo los importantes, por los que te pagan a final de mes, sino los secundarios, los que nadie ve, los que se hacen fuera del trabajo, cuando no hay un jefe encima. Esos también, hazlos perfectos. No todos, pero de vez en cuando dice, esto lo voy a hacer perfecto. Y si conduces el coche, respeta escrupulosamente las señales. No te saltes ninguna, aunque otros días lo hagas. Hoy conduce perfecto. Y si vas a buscar a los niños al colegio, pues también pórtate de manera perfecta, de cara a ellos. Ponte a su altura. Hazle reír. Que lo pasen bien contigo. Que guarden un buen recuerdo de ese rato que has pasado con ellos. Haz actos perfectos y disfruta de cada instante que estés con ellos, igual que harás que ellos disfruten estando contigo. Y se establecerá una comunión, una unión especial entre ellos y tú. Eso es bueno. De forma que disfruta de cada instante y llegará un día, no sé cuándo, pero tú te darás cuenta de que te sorprenderás cantando, tarareando, sin haberte propuesto cantar, porque te inundará un bienestar nuevo. Y entonces te darás cuenta de que la perfección linda vive al lado de la felicidad. Esta regla de disfruta del presente y vívelo en plenitud es continuación de la primera. Porque claro, con pensamientos negativos, sometido a una tormenta de pensamientos y emociones negativas, ni se puede disfrutar del presente ni se vive con plenitud. Así pues, la primera regla se puede continuar con esta. Y esto, vivirlo en plenitud y disfrutar del presente, va a agrandar tu corazón, va a hacerlo más grande, más fácil de contacto con los demás. Y eso te va a venir bien, tanto si eres de idiosincrasia mental como si eres de idiosincrasia emocional. Nueva regla, pues, para cumplir. Disfruta del presente y vívelo en plenitud. Cuarta regla. Sé tú tu propio juez. No dejes que tu valía la decidan otros, opinen otros sobre ella y tú te lo creas. Pueden opinar, pero no te lo creas. Que tu valía sea decidida por ti. ¿Por qué? Pues porque ellos, los que opinan sobre ti, y mal a lo mejor, no cumplen las reglas, ni las conocen. Y por tanto, pues tienen pensamientos negativos, emociones negativas y están enfurruñados con mucha gente. Y ese mal humor que tienen con otras personas, cuando te encuentran a ti, pues lo mantienen contigo. Y por tanto, su juicio no es equitativo. Tienen problemas y eso les impide objetividad y reposo. Por tanto, no tienes que hacer caso a los juicios que hagan sobre ti. Nunca, a ninguno. Examínate tú. Y si has visto que has fallado, pues recrimínate. No demasiado, para que no te pongas de mal humor o te desanimes. Y proponte que la próxima vez que tengas ocasión de hacer eso que has fallado, lo hagas bien, lo hagas perfecto. Y cuando lo hagas perfecto, entonces perdónate porque
hace algún tiempo fallaste estrepitosamente. Y date cuenta de que según vayas construyendo senderos de cabras y caminos vecinales y caminos comarcales con las nuevas reglas, tú vas a cambiar algo, no mucho, pero tú eres distinto. Y por tanto, al que perdonaste es al tú de hace una semana o hace 2 semanas. Y ahora eres más evolucionado, más adelantado, más consciente. De forma que las opiniones y actos de los demás son definitivamente cosa suya. Y es fácil que puedan equivocarse. No te equivoques tú, dándoles importancia y desanimándote. No, tú a lo tuyo. Esta regla de sé tú tu propio juez es antesala previa a la segunda, a la de no te dejes afectar. Claro que no te vas a dejar afectar por las personas que te enjuician mal y que te has dado cuenta y que has puesto una barrera. Te faltará no dejarte afectar por las otras. Quinta regla. No hagas planes, déjate fluir. A menudo, sobre todo los que somos mentales, pensamos, tengo una entrevista con una persona que es un poco difícil. Si me dice esto, ¿qué le diré? Pues le diré esto otro. Y si me sale por aquí, pues yo le saldré por allá. Y estamos haciendo cábalas sobre cuál será nuestra respuesta a cada objeción o a cada pega o cada obstáculo que nos planteen. Bueno, eso es dar por hecho que lo que él opine o diga o haga te va a influir. Tu futuro no depende de tu respuesta, no depende de que le convenzas, depende de cómo te toque, cómo te tomes lo que luego va a pasar. Entonces, tómatelo con tranquilidad, con paciencia, con estoicismo, que ahora se dice mucho, de manera estoica, para que lo que te pase a ti lo soportes tú, pero lo que digan ellos, lo soporten ellos. Que lo que hagan ellos, quede en ellos, como decía Epicteto. Y que entonces que hagan lo que quieran. Tú eres independiente, que en ti no repercutan más que tus acciones. Y cuando hablamos de no hacer planes, no hablamos de planes de pensiones o planes para alquilar un apartamento en las vacaciones de agosto. Hablamos de planes mentales. Planes que suelen ser preparación para una adversidad, preparación para una situación difícil. No le des vueltas a futuribles, sobre todo si son negativos. Y son futuribles lo que puede pasar o puede no pasar. Nada de pensar en futuribles negativos. Ten confianza en ti mismo. Déjate fluir. Al principio te va a costar, pero improvisa. Improvisa porque poco a poco se irá formando en ti una seguridad interior, como una intuición, ¿eh? una guía impersonal que te irá diciendo lo que tienes que decir. No hagas planes y déjate fluir. No temas el futuro. No le des vueltas a futuribles. Esta regla de no hacer planes sigue a la primera de elimina pensamientos negativos. La exige tener pensamientos positivos para dejarte fluir y tener confianza y no estar haciendo planes para defenderte de los demás. Y ya por último hoy, sexta regla. No reprima los sentimientos. Si se han creado sentimientos negativos, si se ha llenado el pozo de sentimientos negativos y de experiencias adversas, suéltalos. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de reír, ríe. Si tienes ganas de gritar, grita. Si tienes ganas de golpearle a algo, coge una almohada y ensáñate con ella. Desahógate con ella. Suelta lo que has almacenado. No es bueno guardarlos. Es fatal que escapen. Y la próxima vez controla
tus pensamientos y tus sentimientos para que no formen un pozo espeso dentro de tu alma. Si no, va a lastrar todo tu comportamiento, todo tu actuar. Si no hemos sabido contener las cosas, por lo menos dejemos salir los efectos. Y volvemos a empezar, luchando para eliminar pensamientos negativos. Pues bien, hemos dado hoy 4 reglas. Sabíamos 2, las 2 difíciles. Estas 4 son más fáciles en comparación. Entonces, ahora te toca, amigo oyente, elegir de las 2 difíciles una de ellas. Tienes experiencia de una semana y sabes que una es más fácil que la otra. Elige la fácil. Si quieres ir por un sendero fácil, y elige la difícil si te ves con fuerza para cambiar y corregir la que más te cuesta. Una de las 2. Y de estas también elige una. Puedes combinar. Si has elegido la difícil, aquí elegir la que te va a ser más fácil. Y si has elegido la fácil, aquí elige una difícil. No seas tramposo. Al final vas a tener que trabajar con todas. De forma que entonces, con 2 reglas, una fácil y otra difícil, pasar esta semana. Y al final de esta semana, hacer un pequeño examen. ¿Cuánto tiempo de la semana cumplo las 2 reglas? ¿El 50, el 40, el 30? Trabaja esas 2 reglas hasta que una semana digas, hombre, he cumplido el 70% del tiempo. Cuando cumplas el 70% del tiempo con estas 2 reglas, añade una de las fáciles, de las 4 que hemos dicho hoy. Y ahora a trabajar con 3 reglas, hasta conseguir que el 70% de la semana las estés cumpliendo. Y entonces añade la regla otra difícil, la de las 2 primeras, y a trabajar con 4 reglas, hasta el 70%. Y luego la penúltima regla de las fáciles. Y ya trabajarás con 5 reglas, al 70%, hasta el 70%. Y entonces ya, cuando consigas esto, aumentas la que te falta y trabajas con 6 reglas. Cuando esto ocurra, seguro que de algunas de estas ya estás cumpliéndolas al 90%. Ese es el objetivo. Cuando estés cumpliendo al 90% las 6 reglas, las 2 primeras y las 4 de hoy, entonces ya está cubierto el primer cimiento, ya está cumplido. Empezarás entonces el segundo cimiento, que es un perfeccionamiento de las reglas. Pero no se te ocurra empezar el segundo cimiento, aunque lo describamos, sin haber llegado al 70% en las 6 reglas y al 80 o 90% en bastantes de ellas, de las primeras. Porque no conduce a nada. Ten en cuenta que la transformación eres tú. Tú tienes que transformarte. Y si no te has transformado, emprender batallas nuevas es contraproducente. A cumplir con estas reglas. Esto por hoy. Ahora pongo el chat en directo para que podáis hacer todas las preguntas que queráis. Bien, está el chat en directo. Ahora podéis hacer preguntas. Margot, Sergio, Alberto, Susana, Adela, Miguel Ángel y los que no están todavía registrados, digamos. Hay 27 personas en el chat. A ver si es que no hay dudas. A ver si es que toda la semana ha ido perfectamente bien.
Dios santo. Tengo problemas. No sé qué pasa, que no me deja guardar. No me deja guardar. Demonios. Dice Miguel Ángel Medrano: yo más que dudas quiero expresar mi agradecimiento a la vida. Maravilloso al experimentar la plenitud, cuando se cumplen las reglas que mencionas. Bueno, pues me alegro mucho, Miguel Ángel Medrano, de que sea así. No eres el único. Yo en estos años he tratado con docenas y docenas de personas y de todas he recibido la misma opinión. Funcionan las reglas. Y se nota. Ya he dicho que yo no quiero decir lo que pasa, que lo veáis vosotros. Dice Juan Carlos Rodríguez: puse en práctica las 2 primeras reglas. Me ha sido más difícil la segunda. Evitar que las demás personas me afecten, sobre todo en el ambiente laboral. Bueno, pues en esto de la segunda regla hay que empezar como las capas de una cebolla. Hay que empezar por lo más fácil. Hay que procurar todo, pero fijarte, analizar, examinarte, sobre todo en la capa de fuera. Pues con los vecinos. ¿Qué tal te va con los vecinos? Una capa más. Con los amigos. Una capa más. En el trabajo. Y aquí vendría lo que dice Juan Carlos Rodríguez. Bueno, la primera semana es normal que no estés muy acostumbrado a dominar esas opiniones de los demás. Pero nadie dijo que esto se iba a solucionar en la primera semana. Harán falta más semanas. Y así irás consiguiendo triunfos con personas que están más cerca tuya. Luego vendrán los familiares. Luego vendrán los padres. Más difícil todavía. Y luego vendrán los hijos, si los hay. Y luego vendrá la pareja. Y ya la pareja es el non plus ultra. Es la matrícula, la prueba de fundamental. Con quien más difícil es no dejarse afectar es por la pareja. Y luego, conforme nos vamos alejando y vamos sacando las capas, yendo hacia capas más exteriores, es más fácil. De forma que, para compensar que es primera semana, pues pon atención sobre todo y fíjate qué tal lo haces con la gente, con los vecinos y con los amigos. Y luego ya en el trabajo, sobre todo si son tus jefes. Un compañero te puede importar menos y puedes controlar más. El jefe ya es peor, pero no tienes más remedio que perseverar.
en esto no cabe la rendición, ¿eh? No cabe decir, bueno, pues oye, mando todo a hacer puñetas y voy a hacer lo que me dé la gana. Es peor, es peor. De forma que no hay más remedio que perseverar. Sí, claro. Eh, estas reglas son nuevas y son muy exigentes. Son muy exigentes. ¿Cuánta gente habrá que cumpla las 6 reglas? Luego hablaremos de la séptima, Sergio. ¿Cuánta gente habrá que cumpla las 6 reglas al 100%? ¿El 1%? Pues, o el 2%, pero el 98% no. Y ten en cuenta que tú, que estás esforzándote por cumplirlas, tienes que convivir con el 98% que no quiere saber nada de estas cosas. ¿Eh? De ahí la dificultad, ¿eh? Porque no te han enseñado a hacer esto. Y claro, pues son muy exigentes. Y ahora, esta semana, os estáis dando cuenta muchos de que ni por asomos se os ocurrió nunca pensar que los pensamientos y los sentimientos deben ser positivos y no tiene que haber negativos. De modo que, sí, claro, es un choque. Cada vez será menos conforme el famoso sendero de cabras se vaya convirtiendo en caminito local, caminito vecinal. Paciencia, paciencia. Pregunta Sergio, la séptima regla no la mencionas, o no la he oído, no la menciono. ¿Pertenece al segundo cimiento? No. La séptima regla me la guardo en el bolsillo porque es también muy exigente, pero no tiene nada que ver con las 2 primeras ni con las 4 segundas. Tiene que ver con las capacidades superiores. Y por tanto, vamos a dejarla en reserva hasta que estemos preparados para poner en marcha, para hacer ejercicios de las capacidades superiores, de la mente superior y del corazón superior. O sea que no es que sea del segundo cimiento, sino que es que prepara lo otro, las capacidades superiores. Y aprovecho esta pregunta para decir, no tanto, Margot, no tanto, para decir que vamos a hablar de idiosincrasias. Eso que hemos dicho hoy de que no te tomes por metro universal, tiene que ver porque, para empezar, la mitad de vosotros, del mundo, son mentales y la otra mitad son emocionales o sentimentales. Quiere decirse que casi todos los hombres y algunas pocas mujeres son predominantemente mentales y casi todas las mujeres y algunos hombres son predominantemente emocionales. A eso le llamamos idiosincrasia. Eso vienes con ella puesta, no es cosa de esta vida, venías ya con ella puesta. De forma que eso no se puede evitar. Por eso hemos dicho que haremos distinción de objetivos y de metas y de trabajos para los que son de la idiosincrasia mental y los que son de la idiosincrasia emocional o sentimental. Pero incluso dentro de esto hay distintos grados de cumplimiento de las reglas, y eso que solo hablamos del primer cimiento. De forma que ya hablaremos de eso el próximo día con mucho más detalle. Dice Margot, los que cumplen las 6 reglas son santos. Bueno, me gusta la expresión porque eso es con tu mentalidad de antes. Dentro de unos meses creo que cambiará tu mentalidad porque vas a ver que aparte de las reglas todavía hay más cositas, hay más cosillas. Pero bueno, no está mal que opines así, o que opinéis así. Eso implica que veis como muy difícil, como muy meritorio. Y lo es. Por eso el primer día dije que este camino no era para todo el mundo. De ninguna manera. Ni hablar. Y a lo mejor ni para el 10%.
de las personas. No diré que son para los que tienen vocación de santo, porque no hace falta tener vocación de santo. Hace falta simplemente querer ser feliz. Y si quieres ser feliz y luchas por ello, lo conseguirás. Dice Ojara 148. Me encanta tu libro, Tesis, año 303. Bueno, el libro, tal y como lo tenéis ahora todos vosotros planteado, es para romper esquemas. El libro no es para construir, tampoco es que sea para destruir, porque en la doctrina ortodoxa hay cosas buenas, las hemos de ver, pero no hay 100% de conocimiento. Y es conveniente dejar lo que no es perfecto y agarrarse a un camino perfecto. Y el conocimiento de los maestros griegos es un camino perfecto para todo aquel que tiene sensibilidad y capacidad para entrar en él y para seguirlo, para proponerse seguirlo. Para mí, ¿qué es más importante? Esto que estamos haciendo nosotros que el hallazgo de la investigación sobre el año 303. Es más constructivo, más vital, más importante para el ser humano este camino de evolución y autoayuda que el darse cuenta de que la doctrina que hemos seguido toda la vida pues deja mucho que desear. De forma que os animo a todos a insistir porque os jugáis la felicidad. Así lo puedo decir con toda tranquilidad. Y el que quiera ser feliz tiene ya puestas, definidas los objetivos. De entrada, hay que cumplir las reglas al 90% en un futuro. Un futuro que no voy a decir cuánto tiempo, porque eso va a depender de vuestra formación actual, de hasta dónde habéis llegado en ocasiones anteriores y del empeño que pongáis. También os voy a decir que cuanto más lejos, cuanto más arriba estéis gracias a ocasiones anteriores, más fácil os será poner empeño y subir más rápido. Cuanto más escasos estéis en bagaje, en costumbres, en bondad, en ser buenas personas, fruto de ocasiones anteriores, os va a costar más. Por tanto, el tiempo que os cueste llegar hasta el 90% de cumplimiento de las reglas, pues va a depender mucho de unos y de otros. Pero es función de ti. No es función de cómo lo diga yo de bien o de qué apuntes tomes. No, es cuestión de tu preparación previa y tu empuje actual. Dice Sonia, lo que ya leéis, bueno, el que no sientas culpa por enfadarte está bien, ¿eh? Está bien. Posiblemente significa que tu enfado no es muy terrible. Si fuera muy terrible, te dejaría huella en el pozo. Le llamo el pozo negro. Pero sí, claro, los sentimentales tienen cara y cruz. Un sentimental es una persona que disfruta mucho de la vida porque siente con gran intensidad las cosas. Pero igual que siente con gran intensidad las cosas positivas, también siente con gran intensidad las cosas negativas. En función de su pasado. A eso le llamamos mochila. Y otro día hablaremos de la mochila. Que es lo que has aprendido hasta ahora. Y que va a influir mucho en cómo vayas llevando estas cosas. De forma que, bueno, pues el mental controla más, quizás, es más duro de corazón y por tanto le afectan menos las cosas que a un sentimental. Pero tiene otros inconvenientes.
De manera que, pues, todo tiene su cara y su cruz y cada cual avanzaréis a la velocidad que podéis, no a más. Por tanto, no os desaniméis a la velocidad que vayáis, porque es la que es intrínsecamente la vuestra. Dice, esa circunstancia se puede mejorar, la de no enfadarse. Sí, claro, se puede mejorar. Desde luego. Ese es el objetivo de este trabajo. O sea, esto yo le llamo trabajo, pero taller, pero en realidad es una carrera. Es la carrera de la vida. No va a acabar hasta que te mueras. A no ser que antes de pasar al otro barrio hayas conseguido ponerte la mente superior como mente por defecto, permanente, el corazón superior como corazón por defecto, permanente, y trabajes con el cuerpo superior como, vamos, como un artista de circo. Si consigues las tres cosas, entonces ya lo has cumplido todo. Pero es terriblemente difícil conseguir las tres cosas. Nosotros iremos poco a poco. La primera, la segunda y la tercera. Y la primera será para los mentales, para los de idiosincrasia mental, instalarse la mente superior. Y para los de idiosincrasia emocional será instalarse el corazón superior. Y una vez conseguido una de esas metas, ya hablaremos de la otra. Eso es mejorar, Sonia. Eso es mejorar. Y en busca del conocimiento total. Ah, no, totalmente de acuerdo, dice O'Hara. Bueno, pues estupendo. Pero ya te digo, no basta con que estés de acuerdo y te convenza mucho y pienses qué bien habla este tío. Lo que importa es lo que tú hagas, cómo te transformes. Ese es el trabajo a hacer. ¿Cómo defines, pregunta Óscar González, quizás, el concepto de felicidad? Si lo que es respecto es que solo es un estado de ánimo. Si lo que sea al respecto es solo un estado de ánimo. Bueno, vamos a ver. Defino la felicidad como una sensación interna que te hace no tener problemas, ni contigo ni con los demás. Y estar en armonía, sentirte en armonía con el universo. Eso da origen a una sensación interna agradabilísima que es permanente. Atención a esto, es permanente. O sea, es felicidad sin causa, por el mero hecho de estar, por el mero hecho de existir, por el mero eres. Felicidad permanente. Y eso es una característica que se verifica permanentemente cuando estás en lo alto. Ya le llamaremos, ya hablaremos de lo alto. Ahora no creo que estéis en lo alto, posiblemente ninguno. Me lo habríais dicho. Eso es felicidad. Y no quiero hablar del gozo, solo quiero hablar de la felicidad que os dais a vosotros mismos cuando os comportáis de manera plena, cuando os comportáis con plenitud. Y no hablo de ser buena persona, hablo de ser pleno y sentirte pleno. Si esa descripción de felicidad no os convence, os parece que es escasa, decídmelo tranquilamente. Yo así lo defino, Óscar. La felicidad que se consigue mejorando y evolucionando es permanente. No está sujeta al día a día. Ahora ya hablaremos de que vais subiendo, vais ascendiendo en evolución, en plenitud, en perfección. Iréis así. Habrá días buenos y días malos. Habrá subidas y habrá bajadas. Habrá zigzag. Cuando se den unas circunstancias óptimas, no habrá zigzag, habrá horizontalidad. A eso le llamamos la meseta. Tú vas subiendo y tienes días buenos y días malos. Y llega un momento, estos vaivenes son cada vez más pequeños. Y llega un momento en que diagrama plano,
como dicen en las películas de médicos, diagrama plano. Eso aquí es bueno. Significa que ya no hay vaivenes, no hay subidas y bajadas. Es plano, es la meseta, es la felicidad permanente. Pero de eso ya hablaremos, porque cuesta. No os quiero decir que eso es fácil, en absoluto, no es fácil. Lo que pasa es que tampoco hace falta, Óscar, que tengas la felicidad permanente. Te puedes conformar con un 20%, un 30%, un 40%, un 50% de tu mes feliz. A eso llegarás antes que a la felicidad de arriba del todo. Dice Lucio, que ya tengo recuerdo de quién es, que 25 años en el sendero y que va bien. Estupendo. Con 25 años o uno va bien o uno ha tirado la toalla y se ha marchado. Hay un punto que se llama el punto de no retorno. Y es muy bueno que lleguéis a ese punto de no retorno. Esto significa que ahora, cuando lleváis 7 días, incluso llevando 7 semanas, pues lucháis, os esforzáis, triunfáis, salís derrotados, volvéis a empezar y pudiera ser que os venga un desastre familiar, un desastre laboral, un desastre accidental, un accidente, y fuera un golpe muy duro. Y ese golpe os hiciera dejar el camino. Pero si lleváis tiempo y perseveráis y vais consiguiendo frutos y vais viendo por experiencia propia que esto compensa, que merece la pena, entonces llegaréis al punto de no retorno, al punto en que ya no lo vais a dejar, porque os daréis cuenta de que este es el camino que debéis seguir hasta el último día de vuestra vida. Ese es el punto de no retorno y eso se consigue, pues no sé cuándo deciros, cuando ya habéis visto reiteradamente que el camino rinde fruto y que el fruto es genial, aunque no sea la felicidad permanente de la meseta. Pregunta a alguien, Ojara, una inquietud. ¿El libro de Enoc es una de las tramas de Lactancio? Bueno, el libro de Enoc, aunque sea salirnos del tema, pero está entre lo que conozco, el libro de Enoc es un libro de la apocalíptica judía y la apocalíptica es visión mágica en estado puro. Y por tanto, desastre, desastre. Síntoma de un mínimo nivel de conocimiento. La visión mágica es algo que estaba muy desarrollado en la antigüedad, en la que había escritores que decían que las estatuas de bronce, por la noche, cobraban vida y hacían juergas entre ellos. Y luego, cuando ya empezaba a amanecer, se ponían en su sitio y se convertían en estatuas. Bueno, y había gente que se lo creía. Antiguamente había mucha visión mágica, porque había mucha ignorancia. La gente era analfabeta, no podía estudiar, no podía formarse. Y creía los mayores timos y había timadores, basándose en la visión mágica. El libro de Enoc, del que sale gran parte del Apocalipsis, es visión mágica en estado puro. De forma que no tiene ninguna importancia. Es lo opuesto al conocimiento. Lactancio no tenía ni por asomos conocimiento y lo que él manejó y a lo que dio importancia fueron a tonterías y a locuras de su tiempo. Dice Lucio que dice, siempre digo que el sendero de los sabios es casi como hacer pasar por un psicópata.
es ser consciente de que tienes un monstruo en tus entrañas, pero no es él quien te gobierna, sino todo lo contrario. No es no tener el monstruo, sino tenerlo, pero eres tú quien lo domina. Bueno, tú tienes una forma de hablar y le llamas el monstruo. No sé cómo de potente y de rabioso será ese monstruo, Lucio. Pero aquí no le llamamos monstruo. Tenemos unas costumbres malas, tenemos unas autopistas neuronales equivocadas. No nos han enseñado a ser exigentes y a controlarnos a nosotros mismos y hemos vivido pues sin control. Según tu mochila, según tu pasado, según lo que has avanzado en el camino, pero si dices que has estado 25 años por aquí, eso significa que estabas bien. Pues según la gente, lo que ha avanzado, vamos a decir así, que su nivel de ignorancia es inmenso, grande, bastante grande, mediano o pequeño. Y según eso, pues tendrá autopistas neuronales muy desacertadas, de violencia, de egoísmo, de maldad, de odio, de disfrutar haciendo el mal. Sí, hay mucha gente que disfruta haciendo el mal. Todos nos hemos encontrado con gente así. Entonces, bueno, pues conforme vas progresando con las reglas y con el segundo cimiento de desconocido nombre, vas dominando esa ignorancia, vas dejando caer, abandonando las autopistas equivocadas y caminando por las autopistas acertadas. Y en esa medida tú vas mejorando, evolucionando, madurando y pasándolo mejor. La felicidad es como un chip que nos puso el de arriba y hace que busquemos ese chip, busquemos esa meta, busquemos la felicidad. Pero la felicidad solo se encuentra siguiendo un camino parecido a este. Solo se encuentra si tú te transformas y te haces, para empezar, positivo. La felicidad es incompatible con la negatividad. Hacer una prueba, y tú lo hizo también, el monstruo, lo del monstruo. Un día que estéis muy mal, que estéis, que os hayáis hecho todos los fallos, sentaros un poco, pararos un poco a reflexionar y pensar, ¿qué reglas, ahora que conoces 6, qué reglas has incumplido? Y enumera las reglas que has incumplido. Y es posible que hayas incumplido todas. Así te darás cuenta de que estar de mal humor, estar endemoniado, es equivalente a no cumplir las reglas. Meteros una cosa en la cabeza que lo iréis viendo por experiencia propia. Si transgredes las 2 primeras reglas nada más, me basta con las 2 primeras. Si alteras, transgredes, te olvidas, incumples las 2 primeras reglas, es imposible que seas feliz. Si fueras un monstruo 100%, podrías disfrutar en plan monstruo. Pero siendo una buena persona que sigue este taller, si incumple las 2 primeras reglas, solo esas 2, comprueba que no eres feliz. De manera que este camino es un camino hacia la felicidad. Hay otros. Está la meditación, hay cursos, hay el Advanta, hay muchos caminos, hay muchas sendas hacia la cima de la montaña sagrada. Este es uno de ellos. Y es muy directo, es muy pino, sube muy en vertical. Por eso es más rápido, o por eso es muy rápido, pero es también exigente. Es para personas que tienen mucho ganado. Dice Sergio, MS, ¿hay alguna forma de aceptar a los demás tal como son desde el amor? Es decir, ¿cómo los comprendo para poder sociabilizar si mi trabajo lo requiere? Bien, buena pregunta.
por descontado que sí. ¿eh? Ahora, cada cual tenéis que encontrar la manera. No puedo decir que haya una sola forma de aceptar a los demás tal y como son. Esa expresión que usas, aceptar a los demás, Sergio, tal como son, es muy acertada. Y fíjate que no es ningún triunfo, eso no requiere ninguna medalla. O sea, aceptar a los demás tal y como son. Pues, ¿qué te crees? ¿Qué os creéis todos? ¿Que podéis no aceptar a los demás tal y como son? ¿Podéis cambiarlos? No. No os queda más remedio. Para actuar de una forma inteligente, no queda más remedio que aceptar a los demás como son. Esto, el próximo jueves, ya os he comentado que hablaremos de un gráfico en el que sale la meseta, como meta final, de un gráfico que nos ayudará a todos a cumplir bien la segunda regla, no dejarte afectar. Y por tanto, lo que dices, Sergio, aceptar a los demás. Pero dejarme que lleguemos al próximo jueves. No hay más remedio que aceptar a los demás tal y como son. ¿Tú crees que puedes cambiar a alguien? No puedes cambiar ni a tu pareja, porque es un ser distinto que tú. Ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hijo mayor, ni al pequeño. No podemos cambiar a nadie, solo nos podemos cambiar nosotros a nosotros mismos. Luego, no tenemos más remedio que aceptar a la gente como es y ser capaz de separar lo que haga él, lo que hago yo. Lo que es suyo, lo que es mío. Lo que ya hemos dicho que decía Epicteto. Separar y que haya una barrera, tienes que construir una barrera. Una barrera. Le he dado algo y lo he. Ya está. Una barrera que lo que ocurra fuera de la barrera no te pase, no te llegue, no te afecte. Iréis construyendo esa barrera. Cada cual veréis qué argumentos, qué razonamientos, qué trucos empleáis para que esa barrera sea efectiva y no os afecte lo que hagan los demás. Y eso incluye, por descontado, aceptarlos tal y como son, porque van a seguir lanzándote pullas, diciéndote inconveniencias, criticándote. Van a seguir, porque son así, porque no lo pueden evitar. Bueno, pues tú crea tu barrera a base de cumplir las reglas y de ser tú tu propio juez para que no te afecten las cosas de los demás. Dice Lucio, 25 años en el sendero de la pareja. Ya me gustaría saber qué significa el sendero de la pareja. No es el léxico que yo empleo y no sé qué significa exactamente. Dice Elena González, disfrutar cada palabra, ponerla en práctica es todo un desafío. Sí, entendido, Lucio. Sí, es todo un desafío. Es un desafío tremendo, pero no hay más remedio que asumirlo. Si quieres ser feliz, si quieres vivir endemoniado, pues entonces tú misma. Si quieres vivir endemoniada. Pero si quieres llegar a ser cada vez más feliz y llegar casi a la felicidad permanente, digo casi, pues no hay más remedio que meterse en la carrera y proseguirla. 25 años de casado, sí. Bueno, yo llevo 50. No pude celebrarlos por la pandemia. Si hemos elegido bien, pues tampoco tiene que ser un grave problema. Pero indudablemente ya hemos dicho que con quien más cuesta no dejarse afectar es de la pareja. Pero también el tener una pareja con la que uno se lleva bien proporciona muchas alegrías. Bueno, pues estamos ya en los últimos minutos, así que si alguien tiene alguna pregunta que no haya contestado, creo que estoy revisando y creo que he respondido a todo.
Óscar. Bien, pues vamos a dejarlo por hoy, si no os parece que haya más temas en duda. Y el próximo jueves a las 8 hablaremos de nivel de evolución. Nivel de evolución es profundizar y detallar y analizar con detalle los diferentes niveles, cómo son las personas, nos ayudará a, eh, a no dejarnos afectar. Estas reglas, para terminar ya hoy, a los mentales les va a servir para empezar a instalar la mente superior. Ahora voy, Óscar. Y como va a tener una mente positiva, porque las reglas le van a poner una mente positiva, eso será un primer paso, un primer escalón para la mente superior. Y los emocionales también van a fortalecer su mente con las cosas positivas, con las costumbres positivas que vayan incorporando. Y eso les es a los emocionales muy necesario para compensar quizás el excesivo peso de su faceta emocional. De manera que sirve a unos y a otros. Y en ambos, los de idiosincrasia mental y los de idiosincrasia emocional, les ayuda a ser positivos y a implantarse mejor la mente superior. Una pregunta que dice, ¿cuál fue tu estrategia para lograr que tu esposa comulgara con tu forma de pensar? Bueno, respeto. Yo no puedo pretender que mi pareja comulgue y se identifique con el camino que yo sigo. El camino que yo sigo es cosa mía y es responsabilidad mía. Lo que pasa es que cuando vas siguiendo el camino te haces más, pues no sé, toleras más, comprendes más, amas más y cabe mucha gente en ese entorno tuyo sin que haya ningún problema. No solo la gente que opina como tú y siente como tú y piensa como tú, sino también gente con distintas. De forma que la pareja no tiene por qué ser, ojalá que lo sea, pero no tiene por qué ser fotocopia tuya. De hecho, nadie somos fotocopia de nadie. Tolerancia, respeto y mucho amor. Esa es la receta. Dice Ojara que ha llegado tarde, pero que luego lo verá. Y bueno, pues entonces lo dejamos por ahí. El próximo jueves a las 8 de la tarde hablaremos de niveles de evolución, lo cual espero que os ayude con la maldita segunda regla de no dejarte afectar. Hasta el jueves. Muy buenas noches.